aquí, en esta transparencia, pues recuerdo lo que estamos hablando en la anterior, es decir, hay trasvases previstos en los planes y algunos se han hecho, como por ejemplo el Tajo Segura, precisamente, pero el Ebro Segura no, y etcétera. Hay muchos otros que contemplan estos planes y que están por hacer. Yo comentaría simplemente que, de hecho, en España, lamentablemente, los ríos son poco caudalosos y el único de verdad que es caudaloso y que tiene unas cifras bastante interesantes sería el Ebro y es el único que soportaría trasvases de este tipo que concretamente este de Ebro Segura, Ebro, si antes he dicho Tajo Segura, ese está hecho, me habré equivocado, es el Ebro Segura es el que no está hecho, ¿eh? Y, de acuerdo, y que vendría muy bien a todo el litoral de la costa de España del Este, como es toda la comunidad valenciana y llegar hasta Murcia. Bien, inserto el audio y pasamos a la siguiente transparencia. Transparencias son para simplemente seguir insistiendo en el tema de los planes hidráulicos nacionales y seguir insistiendo que el Ebro es precisamente el único río con caudal en España. Os recuerdo que si consultamos los datos, pues suele tener en desembocadura cerca de los 400 o 350 metros cúbicos segundo, ¿eh? Pero que en épocas de riadas o etcétera puede alcanzar 3.000 o 4.000 metros cúbicos segundo, ¿eh? El Ebro, ¿eh? Claro, no se puede comparar con otros ríos europeos, por ejemplo el Ródano en Francia es mucho más caudaloso que el Ebro. Pero bueno, el Ebro es un río interesante. Y claro, en la prensa, con cierta frecuencia, hace tiempo ya, salían pues titulares como esto, Ebro a presión, en el sentido de que los planes hidráulicos pues presionan para que realmente el agua del Ebro y sobre todo cerca de su desembocadura pues se hicieran los trasvases correspondientes. Algunos se ha hecho, pero en vez de hacia el sur, hacia el Segura, se ha hecho hacia el norte, hacia la ciudad de Tarragona, en fin, etcétera, ¿eh? Inserto el audio y paso a la siguiente. En relación con este tema del trasvase Ebro Segura, se llegó a publicar en la prensa los datos precisamente de lo que estaba previsto en el último plan hidráulico y vienen ahí cifras que podéis ver no hace falta que yo las mencione, de cuáles serían las cantidades en trasvasar hacia el sur, el famoso trasvase Ebro Segura, que no se ha hecho todavía y que en principio es uno de los importantes tanto en el plan de la República como en el plan. Y por lo tanto estamos casi, pues desde la República, que fue el 33, pues ahora haría casi 90 años que todavía pues no se ha hecho un plan que era esencial para toda esta zona del litoral de España en un mejor aprovechamiento del agua o de los recursos de agua en España. Bien, inserto el audio. Todo esto son datos que en cualquier momento, en cualquier tema, pues se pueden manejar para un dictamen forense, para poner de manifiesto la importancia que tiene el agua en el siglo, si la ha tenido siempre, pues en el siglo XXI, como repito, más que nunca, y por lo tanto cualquier tema de aguas residuales, el tratamiento de aguas residuales, la recirculación de aguas residuales, bla, 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 son datos que sirven para fundamentar el dictamen, ¿eh? Y hacer ver la importancia en un juzgado de importancia de un tema como el agua, ¿eh? Y que por lo tanto o sea, su aprovechamiento y por lo tanto su descontaminación, si es que está contaminada, etcétera, etcétera, es importantísimo. Es un bien económico, lamentablemente, porque es un derecho vital. ¿De acuerdo? Inserto el audio y pasamos a la siguiente transparencia. Otra transparencia simplemente tomada de la prensa y que tenéis datos y podéis mirar ahí las cifras de lo que sería el recorrido completo del agua, ¿eh? Son datos muy interesantes y que ponen en manifiesto pues, la necesidad vital que tiene la humanidad de este bien económico lamentable, que es un derecho vital, que es el agua, ¿eh? Inserto el audio, mirar las cifras, por favor, y en su momento pues manejarlas porque son cifras promedio, algo cambiables con el tiempo, pero muy interesantes para tener datos en cualquier trabajo o dictamen.
Como veis, he dedicado un montón de datos tomados de la prensa para poner de manifiesto la importancia en el siglo XXI, sobre todo, pues, del agua, que a pesar de ser la molécula que más abunda en el mundo, y tenéis el dato, pues está muy mal repartida. Y aquí tenéis también datos que han salido en la prensa del reparto del agua en el mundo, por la cantidad, los datos de, a ver, pone aquí, de agua por persona y día en metros cúbicos, eh, eh, y los países, pues, como veis, España está situada el 117 o 100, sí, del mundo, etcétera, 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 ¿eh? O sea, por ejemplo, Kuwait es un país que prácticamente no tiene agua, tiene petróleo, ¿eh? Luego abajo tenéis, pues, también un gráfico donde vienen las viviendas conectadas a la red de tal y con servicio de desagües al alcantarillado. Y claro, hay continentes como América del Norte, Europa, que están muy bien, pero hay continentes, Oceanía, eh, etcétera, de Latinoamérica, Asia y África, que no están igual de bien, ni muchísimo menos, ¿eh? Y que quedan muchísimas cosas por hacer en el mundo. Inserto el audio y paso a la siguiente transparencia. Como veis, he dedicado un montón de datos tomados de la prensa, más datos de la prensa, y ahí tenéis incluso, no sé si se ve la fecha, no se ve la fecha, pero de la vanguardia de hace, no sé, 10 o 15 años, en que ya pone que un mínimo de 2.000 millones de personas sufrían escasez de agua a mediados del siglo XXI, ¿no? Se refiere. Y pone también, pues, gráficos y datos muy interesantes, que ahí los tenéis para cualquier estudio, dictamen o etcétera. Y yo lo que quiero poner una vez más es de manifiesto la importancia en ingeniería ambiental y en ingeniería ambiental forense de los temas del agua. Yo no sé, de 300 casos forenses que he tenido pues casi la mitad, o de 100 a ciento y pico, son sobre aguas residuales, porque la legislación española y la mundial también, bueno, países desarrollados, contempla, pues, que los temas ambientales son delitos penales, y por lo tanto hay muchos casos que llegan a juzgado y la mayoría son de aguas residuales, no de residuos sólidos o de aire atmosférico contaminado. Y por lo tanto los datos sobre agua son importantísimos, y tener la conciencia y el saber la importancia que tiene el agua en el mundo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo simplemente a través de esta, lamento no poder dar la clase personalmente, pero supongo que sí que me hago oír, en el sentido de la importancia en el siglo XXI del agua, ¿eh? Si lo ha tenido siempre, hoy en día es, vamos, el oro azul, el petróleo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Inserto el audio y paso a la. Objetivo, evidentemente, vertido cero. Es decir, con el agua, pues a ser posible, contaminación cero también, ¿eh? Más adelante desarrollaremos este concepto, pero no hay nada termodinámicamente que se oponga, a que haya un vertido cero o una contaminación cero, recordarlo como objetivo. Inserto el audio y paso a la siguiente transparencia. En esta transparencia os recuerdo que de lo que estamos hablando se conoce también en el mundo, como se va en que los procesos tienen que ser sostenibles, sostenibilidad. Entonces, un concepto muy claro de la sostenibilidad es que uno tiene que ser respetuoso con la triple P. La P de planeta, es decir, respetuoso con el planeta como ingeniero, respetuoso con la P de personas y también con la P de progreso. Esto viene del inglés, que también, afortunadamente, pues planeta es planet, personas es people y progreso es progress, es decir, la triple P. Y por lo tanto, en cualquier tema o al hablar como ingeniero, etcétera, pues tener muy claro que el concepto de sostenibilidad se basa en ser respetuoso como ingeniero con estos tres, con la triple P. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Pues inserto el audio y veremos la siguiente transparencia.
El tema de la sostenibilidad es un concepto que a mí como profesor, y soy catedrático desde el año 1966, es decir, han pasado 50 y tantos años, eh, pues me ha preocupado siempre, incluso en las comisiones europeas de planes de estudio, hemos estado siempre viendo cómo se explicaba esto, qué tal, etcétera, hasta que han aparecido por fin programas de sostenibilidad para ingenieros o libritos, y yo he tenido la ocasión de traducir uno bastante bueno, en que la herramienta está muy clara, es lo que se llama el análisis de ciclo de vida del producto. Ahora bien, ha cambiado un concepto. Cuando se hace el análisis de ciclo de vida del producto, que es una herramienta ingenieril, que yo no me voy a extender y que en otras asignaturas pues es posible que incluso en ingeniería ambiental en el máster os haya explicado a alguien análisis de ciclo de vida de un producto. Se ha cambiado el concepto, no es de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna. Es decir, no puede haber ningún residuo, tiene que volverse a ser posible a reciclar todo. Es decir, como concepto queda muy bonito, digamos, el que pudiera ser de la cuna a la cuna, desde que nace algo hasta que vuelve otra vez a nacer, por decirlo así. Bien, inserto el audio y paso a la siguiente transparencia y última como reflexión. Y repito, aunque el tema es ingeniería ambiental forense y lamentablemente pues así no he podido, como yo haría en clase, comentar algún caso de algún juicio o alguno que tengo pendiente, etcétera, 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 de temas ambientales y sobre aguas residuales principalmente, me gustaría terminar con una reflexión que es comparar las leyes de la termodinámica con unas hipotéticas leyes de la contaminación. Esto es un ejercicio que yo encontré en un libro de educación en química y que me gusta comentar con los alumnos para terminar, digamos, con el mito respecto a de si es posible o no la contaminación cero. Bien, las leyes de la termodinámica son 4 y curiosamente pues se habla de la ley cero, de la primera ley, de la segunda y de la tercera. Os recuerdo, ley cero, etcétera, ley 1, 2, 3, y al mismo tiempo voy a ir comentando unas hipotéticas leyes de la contaminación. La 0, la 1, la 2 y la 3. Ley cero de la termodinámica. Dos cuerpos a igual temperatura no intercambian calor. Esto sería una forma sencilla de emitirla. Bien, pues una ley cero de la contaminación, jocosa, pero bueno, sería que dos cuerpos igualmente contaminados pues no intercambian contaminación. Segunda, la primera ley de la termodinámica dice que es la ley de conservación de la energía, es decir, te pongas como te pongas, la energía se conserva, hay una conservación. Bien, pues la contaminación, lamentablemente, pues resulta que también habría una primera ley que sería que yo descontamino pero contamino otra cosa. Por lo tanto, una contaminación se conserva. Más todavía, segunda ley de la termodinámica, la entropía crece. La entropía es un concepto del desorden y que serían otros términos que, muy bien, la energía se conserva pero se degrada. Pasa a ser de energía mecánica a térmica, en fin, etcétera, y por lo tanto se va degradando. La entropía del universo crece, que es una medida de ese desorden. Bueno, pues la ley de contaminación es a la correspondiente ley segunda de la contaminación, sería pues también que lamentablemente pues la contaminación del universo aumenta, ¿no? Y una última ley de la termodinámica es la tercera ley, es que el cero absoluto es inalcanzable, es decir, el cristal perfecto es inalcanzable. Y por lo tanto, una tercera ley de la contaminación es que el vertido cero sería inalcanzable. Es decir, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo he puesto en azul leyes termodinámicas y en rojo leyes de contaminación. ¿Las leyes de la termodinámica son verdad? Pues sí, son verdad. Pero se refieren a lo que se llama variables de estado. Es decir, variables que dependen como la energía libre, la entalpía, la entropía, dependen solamente del estado inicial y del final. Te pongas como te pongas, vaya por el camino que vayas, no hay tutía. La variación de entalpía o la variación de energía libre o la variación de las variables termodinámicas, esa variación no es la que hay. Por lo tanto, y las leyes de termodinámica, repito, se aplican a variables de estado y por lo tanto
pero no se aplican, por ejemplo, a variables que no son de estado. Es decir, por ejemplo, el trabajo no es una variable de estado, el calor no es una variable de estado. Su suma sí que, su suma algebraica sí que lo es, que es la primera ley de la termodinámica, y que sería la energía interna. Es una variable de estado, pero hay variables que no son de estado. Entonces, precisamente la concentración de la contaminación, dicho así, no es una variable de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que esas leyes de la contaminación que yo he comentado y que salían en documentos de enseñanza de la química, salían precisamente para poner de manifiesto que esto no es verdad, que no existen las leyes de la contaminación y por lo tanto no es una variable de estado y por lo tanto es un problema simplemente socioeconómico. Eh, Socioeconómico en el sentido de que se dispone de suficiente tecnología para resolver cualquier problema ambiental y que puede que no sea, que no se pueda aplicar por problemas sociales o por problemas económicos en distintos sitios del planeta, pero tecnología suficiente existe. Además, no recuerdo, pero tiene que haber una transparencia y si no ha salido, la repito como final, y si no ha salido, repito, es que hay un heurístico, creo que sí, que está en una transparencia anterior, un heurístico ambiental que consiste en que cuando uno tenga un problema ambiental como ingeniero ambiental, pues fijarse primero en qué hace el planeta, copiar al planeta y de paso pues innovar, es decir, estamos en el siglo XXI y ver qué se puede hacer. Y creo que he puesto algunos ejemplos en que los problemas ambientales se pueden resolver. Por ejemplo, la gasolina sin plomo ha resuelto el problema ambiental del plomo. Es decir, si no entra plomo no sale plomo, cero. Por lo tanto, no se cumplen esas leyes de conservación de la contaminación, ni mucho menos. Es decir, en términos socioeconómicos y tecnológicos, el vertido cero sería posible, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, inserto el audio y ya me queda simplemente comentar que pondremos más documentación en tal y también pues habrá un cuestionario de examen, pero ya hablaremos en su momento, ya lo pondremos ya pondremos colgada la documentación pertinente para la calificación de la asignatura. Gracias por vuestra atención, ¿eh?